En este video voy a explicar un ejercicio de ley de Gauss, cual tiene por enunciado el siguiente. Se tiene un cilindro sólido de material dieléctrico de carga menos 17Q, cuyo radio es 5R y su longitud es L. Sobre ese cilindro se coloca una capa de material conductor de forma coaxial, cuya carga es menos 57Q, la cual tiene la misma longitud del cilindro dieléctrico, pero su radio interno es igual a 7R y su radio externo es 10R. Tenemos 4 incisos. El inciso A nos dice que calculemos el campo eléctrico en el interior del cilindro, o sea, R menor que 5R. Fuera del cilindro dieléctrico, cuando 5R es menor que R y R es menor que 7R. Dentro de la coraza conductora, cuando 7R es menor que R y R es menor que 10R. Y fuera de todo el sistema, cuando R es menor que 10R. También nos decía que creáramos un enunciado operativo, el cual pues yo creé este. En una planta de tratamiento químico se tiene una maquinaria la cual necesita de un suministro constante de energía, para lo cual se ha contratado una compañía de tuberías la cual ha recomendado un diseño de conexión innovador con materiales recién descubiertos. La compañía ha instalado una barra que tiene una carga de menos 17Q, un radio de 5R y una longitud igual a L. Adicionalmente se ha cubierto la barra con una gruesa capa de pintura que lleva consigo una carga de menos 57Q en toda la longitud de la barra. Cabe resaltar que la capa de pintura posee un radio interno igual a 7R y un radio externo de 10R. Se necesita conocer la intensidad eléctrica en las distintas regiones estipuladas a continuación para saber si el diseño cumple con las especificaciones y necesidades de la maquinaria. A. En el interior de la barra. B. En el exterior de la barra. C. Dentro de la capa de pintura. Y D. Fuera todo el ensamble. Bueno, la ilustración de la parte A, o sea, el inciso A, es la siguiente. ¿Qué podemos notar acá? Podemos notar que cuando el cilindro esté girando, porque pues estamos trabajando en 3 dimensiones, cuando el cilindro esté girando, podemos tener un diferencial de área acá y podemos tener otro hacia arriba, pero en realidad sería el mismo, solo que cuando gira, pues claramente su diferencial va cambiando de lugar. Tenemos otros, por ejemplo el segundo, que es phi 2 sub 2, que es este que denotamos de acá, que serían como las tapas, por así decirlo, del cilindro. Y lo mismo para phi 3. Para la parte A, bueno, sabemos que R, pues vamos a tomar R como el radio de Gauss, L como la longitud del cilindro, pues que esa fue la longitud que nos dieron. Asumimos que la longitud del cilindro es infinita para evitar los efectos de borde, por lo cual nos quedaría que la longitud del objeto tiende a infinito, el radio del objeto es 5R y la carga del objeto es menos 17Q. Tenemos que 7R, pues ese es el inciso que nos toca resolver, 7R menor que R menor que 10R. Tenemos la fórmula de la ley de Gauss, que es la siguiente. La integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área nos va a dar como resultado la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de Newton metros cuadrados sobre Coulomb. Podemos dividir la integral en 3 partes, ya que tenemos 3 ángulos phi. Tomaremos la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno de phi sub 1. Así lo haremos con phi sub 2 y phi sub 3. Eso nos va a dar como resultado lo mismo, pues la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de Newton por metros cuadrados sobre Coulomb. Reemplazando en nuestros ángulos, pues tenemos que el ángulo 1 es que es cuando el cilindro pues
esté rotando, dando vueltas, pues sería de 180 grados. Eso nos daría la integral cerrada del campo eléctrico, de la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de área 1 por el coseno de 180 grados. Más la segunda integral cerrada por el diferencial de área, pero en este caso el 2 por el coseno de 90, más la integral cerrada de la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de área, en este caso 3 por el coseno de 90. Eso nos va a seguir dando que la carga encerrada sobre epsilon sub 0, y eso va a estar en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Pues sabemos que todo número multiplicado por 0 nos daría 0, y sabemos que el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, el diferencial de área 3 nos daría, pues la integral del diferencial de área 3 nos daría 0. El mismo caso para el diferencial de área 2, pero en el diferencial de área 1 sabemos que el coseno de 180 sería igual a menos 1. Eso quiere decir que sacamos el menos 1, que pues como sabemos se puede dejar solo indicado el signo, menos la integral cerrada de epsilon sub 0 por el diferencial de área 1, que por decirlo así fue el único que nos sobrevivió, es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Para este caso particular, pues tenemos que asegurar que la carga se distribuye de manera uniforme cuando no hay efectos de borde y que el problema tiene alta simetría. ¿Esto para qué lo hacemos? Para obtener 100% que el campo eléctrico sería positivo. Para continuar con el ejercicio se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: que el área de Gauss es igual a 2pi por r por L, y eso quedaría en unidades de metros cuadrados. El volumen de Gauss es igual a 2pi por r al cuadrado por L, y eso quedaría en unidades de metros cúbicos. Y el volumen del objeto es igual a 2pi por 5r al cuadrado por L, en unidades de metros cúbicos. Acá pues tenemos que, asegurando lo de la simetría, del campo eléctrico quedaría constante. Entonces se saca el menos 1 del ángulo phi 1 de la integral, y como se asegura que la magnitud del campo eléctrico es constante, se puede sacar de la integral cerrada. Entonces nos quedaría la integral cerrada del diferencial de área 1, que es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Eso sería igual, pues suponemos acá en electro que el diferencial se cancela con la integral, y eso sería igual a menos el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico por el área 1 de Gauss, que es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, y eso quedaría en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Reemplazamos el área y nos quedaría que menos la magnitud del campo eléctrico por el área, que en este caso sería 2pi por r por L, que sería igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Tenemos que la carga encerrada es igual a la carga del objeto por el volumen de Gauss sobre el volumen del objeto. Entonces tenemos que la carga encerrada sería igual a menos 17Q, pues ya que empezamos a reemplazar en mis datos, menos 17Q por 2pi por r al cuadrado por L sobre 2pi por 5r al cuadrado por L. Eso quedaría en unidades de Coulomb, porque ya estamos hallando cargas. Entonces, pues se cancelan muchas cosas, como se puede ver acá. Se puede cancelar, no sé, el pi, L, y pues se puede resolver el cuadrado que está acompañado del R. Entonces quedaría que la carga encerrada sería igual a menos 17Q por R al cuadrado sobre 25 R al cuadrado, porque sabemos que 5 por 5 es 25. El campo, eso nos quedaría que la magnitud del campo, pues el menos se desaparece, porque como sabemos eso está en valor absoluto, y todo lo que está dentro de un valor absoluto
que queda con signo positivo, que el campo de Gauss es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 por newton por metros cuadrados sobre coulomb. Eso nos queda aquí, menos el campo eléctrico por 2pi por R por L es igual a menos 17Q R al cuadrado sobre 25 R al cuadrado por epsilon sub 0. Eso nos queda en unidades de Newton por metros cuadrados sobre Coulomb. Y nos queda que el campo eléctrico es igual a 17Q, o sea, 17Q, que Q es la carga por R al cuenta pi por L cuadrado por epsilon sub 0 por L. Eso quedaría en unidades de Newton por metros cuadrados sobre Coulomb. Por tanto, de todo el inciso A podemos concluir que se puede afirmar que el campo eléctrico va a ser directamente proporcional al radio de Gauss, es decir, R es menor que 5R. Para el inciso B del ejercicio nos piden calcular el campo eléctrico fuera del cilindro dieléctrico, en este caso de 7R menor que R menor que 10R. Pues tenemos la superficie gaussiana por acá, pues tenemos una ilustración parecida a la del inciso A, donde los diferenciales de área también van a salir de la superficie gaussiana, pero de las caras externas del cilindro. Y también tenemos el diferencial de área 1, que es cuando el cilindro está girando, porque recordemos que es una superficie que está en 3D. Para esto también asumimos que la longitud del cilindro es infinita para evitar los efectos del borde, por lo cual L objeto sería igual a infinito, R objeto es igual a 5R y Q objeto es menos 17Q. 7R menor que R menor que 10R es lo que vamos a calcular. Entonces tenemos la misma fórmula, sabemos que la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Esto nos quedaría en unidades de Newton por metros cuadrados sobre Coulomb. Podemos dividir la integral en 3 porque tenemos 3 ángulos, entonces nos quedaría la primera, que la integral cerrada de la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno de phi 1, que sería el primer ángulo. Tenemos la integral cerrada del campo eléctrico, de la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno de phi 2 y asimismo con el coseno de phi 3. Y tenemos que eso nos va a dar igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de Newton por metros cuadrados sobre Coulomb. La integral cerrada, ya reemplazando nuestros datos del coseno phi sub 1 nos quedaría de 180, la del 2 nos quedaría con el coseno de 90 y la del 3 con coseno de 90, porque recordemos que esas son las que están como lo que yo llamo las tapas del cilindro. Eso nos quedaría igual que la carga encerrada sobre epsilon sub 0 nos quedaría en unidades de newton por metros cuadrados sobre Coulomb. Pues sabemos que todo número multiplicado por 0, como lo dije anteriormente, es igual a 0. Entonces el coseno de 90 nos da 0, por ende cuando se multiplique por el diferencial de área y el campo eléctrico también nos daría 0. Así para el segundo diferencial de área y para el primero tenemos que el coseno de 180 es igual a menos 1. Ese menos 1 lo podemos suponer acá fuera de la integral y nos quedaría que la integral cerrada de la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de área sub 1 es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre Coulomb. Recordemos que este fue el único diferencial de área que nos sobrevivió porque los otros dos se cancelaron porque nos dan 0. Para esto también tenemos que asegurar que la carga se distribuye de manera uniforme cuando no hay efectos de borde y que el problema tiene alta simetría. Por lo tanto, tenemos que se tienen en cuenta las consideraciones siguientes: que el área de Gauss es igual a 2pi por R por L en unidades de metros cuadrados y que la carga encerrada es igual a la carga del objeto en unidades de Coulomb, y la carga encerrada sería igual a menos 17Q en unidades de Coulomb.
porque recordemos que las unidades de carga son coulomb. Bueno, se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: que el campo eléctrico es constante y pues quedaría el menos del coseno de 180 grados fuera del campo eléctrico, de la magnitud del campo eléctrico, y como aseguramos que es constante, la podemos sacar de la integral. Nos quedaría que la integral cerrada quedaría la integral cerrada del diferencial de área 1 es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Nos quedaría pues acá podemos decir que el diferencial se podría cancelar con la integral y eso sería igual a menos el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico por el área 1, pues acá me equivoqué, de Gauss, es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Eso nos quedaría igual que menos la magnitud del campo eléctrico por 2 pi por r por l es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Entonces tenemos que menos el campo eléctrico por el área de Gauss es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en las mismas unidades. Ya aquí reemplazamos el área de Gauss, que sería menos la magnitud del campo eléctrico por 2pi por r por l es igual a la carga encerrada, que como ya lo dijimos antes es igual a la otra carga, que sería en este caso menos 17q sobre epsilon sub 0 por newton en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Así obtenemos que la carga, el campo eléctrico es igual a menos 17q por 2 sobre 2pi por r por l por epsilon sub 0. Ya sabemos que el campo eléctrico sí nos quedaría en unidades de newton sobre coulomb. Por lo tanto, se puede afirmar que el campo eléctrico va a ser directamente proporcional al radio de Gauss, es decir, 5R menor que R menor que 7R. Para el ejercicio, pues continuaremos con el inciso C. Este inciso pues nos dice que calculemos el campo eléctrico dentro de la coroza conductora. Como podemos observar, este inciso tiene las cargas por fuera de la superficie gaussiana, que es esta que está por acá. Por lo tanto, pues podemos concluir lo siguiente. Dado que no hay cargas presentes en el material conductor, podemos deducir que la ausencia de dicha carga resultará en la inexistencia de un campo eléctrico y por ende de flujo eléctrico. Por esto podemos concluir que la carga encerrada es igual a 0. Continuando con el inciso D, podemos ver la ilustración, nos dicen que fuera de todo el sistema, pues acá las cargas están acá, que son estas en azulita, y están fuera de todo el sistema. Acá pues tenemos lo mismo que el diferencial de área, que es el Φ2, el diferencial de área 1, que es Φ1, pues acá me equivoqué nuevamente, y el diferencial de área 3, que es Φ3. Podemos ver la parte D que nos dice que la carga del objeto es igual a la carga encerrada. Por tanto, la carga va a ser igual a menos 57Q, que sería carga, más menos 17Q. Esto es igual a menos 74Q en unidades de Coulomb. Acá seguimos manteniendo lo de que la longitud es grande, que se va a tender al infinito, y pues la longitud de Gauss va a ser igual a L mayúscula. Adicionalmente, se va a asumir que la longitud del cilindro es infinita para evitar los efectos de borde. Entonces tenemos lo mismo de los procedimientos anteriores, que la integral cerrada de el campo eléctrico por el diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Esto nos queda en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Pues acá podemos seguir dividiendo y sumando el ejercicio por varias integrales. La primera integral pues nos va a quedar con el coseno de phi sub 1, la segunda, que se le va a sumar a la primera, nos va a quedar con el coseno de phi sub 2, y la tercera, que
pues nos va a quedar con el coseno de phi sub 3. Esto nos va a quedar que es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Pues sabemos que, bueno, en este caso tenemos que el coseno de phi 1 va a ser igual a 0. Entonces, pues lo tenemos por acá. El coseno de phi 2, que es el diferencial de área 2, va a ser igual a 90, que como ya sabemos, ese se va a ir a 0. Y el de phi 3 nos va a quedar que también es igual a 90, el diferencial de área 3. Y todo eso va a quedar igualado a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Sabemos nuevamente que pues el diferencial de área 3, porque está multiplicado por el coseno de 90, y el coseno de 90 es 0, y todo número multiplicado por 0 nos daría igual a 0, entonces pues esta integral se nos cancelaría totalmente. Pasa lo mismo para la segunda integral, que pues también tenemos el caso anterior, también sería 0. Y el coseno de 0, pues sí nos daría 1. En este caso no se le pone el negativo acá porque pues el negativo era por el menos 1 del coseno de 180, en este caso sí nos da 1 positivo. Entonces tenemos la integral cerrada de la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de área 1, que es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Bueno, acá nuevamente aseguramos que la carga se distribuye de manera uniforme cuando no hay efectos de borde y que el problema tiene alta simetría, por lo tanto vamos a obtener lo siguiente. Se tienen en cuenta las consideraciones de que el área de Gauss es igual a 2pi por R por L en unidades de metros cuadrados y la carga encerrada va a ser igual a la carga del objeto en unidades de coulomb. Entonces pues tenemos que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico va a ser constante, por lo cual la podemos sacar de la integral totalmente. Nos quedaría la integral del diferencial de área 1, que es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Acá pues podemos suponer que no es así literalmente, que el diferencial pues se nos cancela con la integral y nos va a quedar la magnitud del campo eléctrico por el área 1 de Gauss, que va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Reemplazamos el área 1, que nos quedaría entonces la magnitud del campo eléctrico por 2pi por R por L, que va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Ya para ir finalizando el ejercicio obtenemos que pues la misma formulita ahorita, que la magnitud del campo eléctrico por el área de Gauss es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Pues la magnitud del campo eléctrico se va a multiplicar por el área, que sería 2pi por R por L, y eso nos va a dar que la carga encerrada, como es la misma del objeto, va a ser menos 74Q, que era lo que habíamos obtenido antes, sobre epsilon sub 0 en unidades de newton por metros cuadrados sobre coulomb. Siempre tenemos que tener en cuenta las unidades porque pues nos pueden bajar en los ejercicios. Entonces despejamos pues el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, que nos va a quedar 74 positivo, pues porque está en valor absoluto, sobre 2pi por R por L por epsilon sub 0 en unidades de newton sobre coulomb. Por lo tanto, podemos afirmar que el campo eléctrico va a ser inversamente proporcional al radio de Gauss, es decir, R va a ser mayor que 8R.